Ferguson en la base y requerimientos mínimos. Vamos a ir apuntando unas cositas que pueden ayudar. Sinónimos. Ferguson y requerimientos mínimos. Cálculo de B, que sería la base, y la demás dimensión. Segundo paso, si no me lo dan, tengo que fijarme en el phi y qué más, en el ángulo de inclinación. Este generalmente va a ser cero, por lo tanto voy a encontrar coeficiente activo y coeficiente pasivo de reactivo. Sinónimos. Tercer paso, transformación de una sobrecarga a una altura equivalente de relieve. ¿Es eso? H equivalente o H' igual a la sobrecarga entre el peso del suelo. Fíjense que voy poniendo recordatorios hasta con fórmulas de lo que vamos a ir haciendo. Y así está el ejemplo también que traigo yo. 4. Intensidad de las presiones de relleno y sobrecarga. ¿Qué es eso? Esto de aquí y esto de aquí. Cinco. Factor de seguridad contra volteo. Momento de resistencia. ¿Qué es esto, profe? La tablita. La tabla que estamos viendo. Es decir, la división de la geometría, la tabla. Sexto, factor de seguridad contra el deslizamiento. Y hay una cuestión en rojo ahí, en cursiva. Para la gente nueva, aquí viene la explicación. Si el factor de seguridad, el deslizamiento, no cumple, o sea, es menor que 1.5, se deberá colocar la llave de cortante o el espolón, por lo general de altura y ancho igual al de la zona. Es decir, que si esta expresión me da entre 1.2 y 1.4, por ejemplo, un número lógico, pues si me da 0.1, obviamente no, algo anda mal. Pero si es este rango, lo que le quiere decir es que aquí va a ser hay que hacer el espolón allá de altura y ancho igual a la salvaje, es decir, que esto y esto se igual a esto, lo que quiero decir. Y en el caso de que tengamos... No, el espolón es una herramienta más que todo por seguridad y constructiva, pero a la hora de hacer el cuadro, todavía no me doy cuenta de esto, ¿cierto? Porque el cuadro lo hago acá, ¿cierto? Para esto, sí es cierto que ocupo el cuadro, por toda esta parte del cuadro. Entonces no me voy a poner a volver a tomar este pedacito para cambiar el cuadro para allá este factor de arriba, porque siempre me va a decir, bueno, porque tengo más área. ¿Me están entendiendo? Hay más área. Bien. Séptimo paso, los celulares, por favor. Verificar que la resultante de la fuerza esté ubicada entre el tercio medio de la base. Aquí nos estamos metiendo ya al tema de las intensidades de fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Para que en el paso 8 yo haga esto. Y él se puede explicarlo step by step, de manera gráfica inclusive. Que hasta ahí casi no hay nada nuevo. Lo único nuevo que hay aquí, Richard, ¿qué es? En todo eso que hemos visto. Tal vez lo de Ferguson, que es el crecimiento de la base, que es muerto de la risa,
y este. Ah, lo demás es muy similar al muro de piedra en la posterior. Hasta el paso 8. Aquí en el paso 9 se dividen ya prácticamente las cosas, porque ya hablo de la palabra diseño. ¿Ya? Y es un diseño aquí estructural. No es un diseño geométrico, por eso ya pasé antes por el geométrico. Es estructural. Dice ahí, se debe diseñar por momento flector producto de los empujes horizontal y se puede establecer una cuantía máxima para el control de deflexiones y calcular el ancho real del vástago. Así lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir esto que está aquí en rojo? Que vamos a diseñar el vástago, que sería esta parte de aquí, este boletín, considerando el empuje del relleno, el empuje de la sobrevivir y el trabajo como momento volcán. Pero que además, eso yo lo puedo diseñar del lado de la seguridad con esto. ¿Alguien recuerda de sus clases de sistema 4 esa frase? ¿O qué significaba esa frase? Le voy a dar 5 puntos sobre 10 de tercer parcial al que me diga. Siempre yo recuerdo que cuando nos hablaban de control de deflexiones, el porcentaje máximo o la cuantía máxima era tanto. ¿Qué es ese tanto? ¿Cuánto es ese tanto? ¿Alguien que tenga algún feeling y algún recuerdo por ahí? Invertémonos. Paso 10 dice, con el peralte real se debe calcular el porcentaje real de acero y finalmente el acero principal. Lo vamos a hacer con la gráfica para que sea más fácil en vez de estar usando fórmulas largas. 11. Verificar el porcentaje mínimo que establece el código de .0015 para el tema del refuerzo. Otra revisión. 12. Acero mínimo horizontal con una altura promedio del vástago y con un porcentaje de 0.00525 pies de ancho promedio. Ya vamos a ver qué es eso. Distribuir el acero horizontal en 1/3 de la cara interior y 2/3 de la cara posterior. Voy a explicar lo siguiente. El muro aquí. El muro aquí. En el paso 10 dice peralte real, calcular el porcentaje real de acero y finalmente el acero principal. Decía eso un señor Richard que el acero principal es cierto. El que está pegado al relleno. A eso se refiere el paso 10. Calcular con el peralte real el porcentaje de acero final con el acero y verificar que sea mayor que el mínimo. El paso 12 y el paso 13 se refieren a eso. El acero horizontal, que es 1/3 en la cara interior y 2/3 en la cara posterior. Sería ¿ya? Y salimos del vástago. Pero para asegurarnos que el vástago esté finalmente bien diseñado, vamos a revisar el esfuerzo cortante en el vástago, que es la fuerza horizontal. Hay que asegurarse, Liliana, escúcheme lo que le voy a decir, hay que asegurarse que el diseño cumpla. Voy con el rojo, tal vez no lo arruino también. Bueno, hay que asegurarse que la fuerza cortante horizontal, que es la que provoca esto, ¿ya? Hay que asegurarse que esto no se rompa. ¿Está bien? No se rompa por efecto de fuerza horizontal, que sería esto. En el paso 15 ya nos trasladamos, Daniel, al talón. Fíjese.
Y entonces vamos a diseñar el talón por efecto de el mismo relleno, pero ahora hacia abajo. ¿Está bien? Hacia abajo. Haciendo la salvedad, como estamos diseñando acero, vamos a autorizar la carga por 1.20, porque sería como una carga muerta. ¿Ya? Vamos a llegar el momento en la cara de la pared, ¿se acuerdan del cero de refuerzo? Momento ahí. Que sería el momento como el encontramiento, ¿cierto? Para colocar el acero en la parte superior de la base del tejido. ¿Por qué? Porque dijimos que esto es como encontramiento, y entonces este momento que yo estoy aquí es el momento que me sirve para colocar a mí, porque es el máximo, porque el gráfico de momento, ¿cómo es esto? Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Porque no carga distribuido. Entonces, como para arriba, y entonces la carga va hacia arriba. Entonces, con este momento máximo, diseño yo mi acero que sería este. Tienen que estar explicando el diseño que vamos a ver a continuación numéricamente para que no les sea tan grotesco pues el cálculo sin haberlo como medio estudiado teóricamente primero. Es necesario el acero por temperatura, pero se puede colocar un acero mínimo perpendicular al acero principal, es decir, esto. Decíamos en la clase anterior que por un tema de criterio constructivo, por lo general, esto se prolonga más allá, hacia toda la base, para generar una parrilla en la cimentación. Aunque verdaderamente aquí no lo necesito hacer, porque ahí no es parte del talón, es parte de la punta. Pues, pero por eso mismo quiero lo mínimo, porque verdaderamente no es necesario. Ya ahorita voy. Esto veremos el diseño numérico. 18. Diseño de la punta. Diseño del tercer voladizo. Diseño que consiste en resistir las cargas generadas por la presión del suelo por debajo de la base de la cara exterior del vástago hasta la punta, es decir, esto. Esta parte de los refuerzos es un trapecio. Seguramente que tendré que dividir en varias partes para poder encontrar la fuerza y todo. Es lo que provoca eso. Esto es lo que provoca eso en el talón. Y esto es lo que provoca eso en el talón. Esos son los tres momentos que estamos encontrando. ¿Está bien? El momento del goteo del vástago, el momento de encontramiento del talón y el momento de encontramiento de la punta. ¿Qué sería eso? Miren aquí. Allá el momento que provocan y luego, pues, evidentemente, el acero de refuerzo que se colocará en la parte inferior de la base. De nuevo dice, puede colocar el acero por temperatura perpendicular al principal. Entonces diciendo esto, en el talón y el principal es bueno. Por construcción se extiende hasta allá. No es necesario, pero se extiende para formar la parrilla por construcción y finalmente la temperatura. ¿Está bien? Y ya el muro me queda armado completamente en las tres partes, en el vástago, en el talón y en la punta. ¿Paso que era? 20, ¿no? A ver. 19. Okay. Del paso 19 al paso 22 son un poquito más complejos, pero son más de dibujo y más de criterio que de otra cosa.
Fíjense los esquemas de armado de esos muros que están ahí. Uno sin punta, uno sin talón y el otro con las dos cosas, con punta y talón. ¿Ya? Se puede poner también en lo contrario. Se puede decir que este muro es un muro solo con talón y este es un muro solo con punta. Bueno, en el dibujo dice el signo que uno tiene, pero también se puede decir lo que sí tiene. Pues, ¿verdad? Nada más lo digo por un tema de sintaxis. Si ustedes se fijan en esos esquemas, solo este tiene acero arriba y abajo, los demás no. Y solo en este, que el libro no lo pone, puedo hacer yo la exposición. En la punta, que no la necesita, pues lo hago por temperatura o por construcción, y en el talón, para formar la parrilla. Criterio constructivo. Criterio constructivo, de alguna manera, para poder formar la parrilla, pero verdaderamente lo que la ilustración me quiere hacer ver es que en esta parte sí ocupo hacer arriba y ocupo hacer abajo, porque sí hay tres voladizos, pero que en esta parte no ocupo hacer arriba por la deformación de la punta. ¿Cómo sería la deformación de la punta en ese caso? Sería hacia arriba o hacia abajo, según lo que hemos explicado. Para que el acero esté abajo, esta deformación sería hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Tendría que ser así, ¿sí? ¿Está bien? Y el último, el que no tiene punta, sino que solo es talón, sería hacia arriba o hacia abajo. ¿Está claro? En cualquiera de los casos, fíjense, en cualquiera de los casos, el relleno está en el mismo lugar, que sería este. ¿Está claro? Y entonces en todos los casos, el acero principal del vástago sería este. Está pegado aquí el ese es el acero principal. ¿Está bien? Todo lo demás que usted mira en puntitos en la parte vertical es temperatura. Todo. Solo este que está en rojo es el principal. Se hace cálculo también para temperatura. Sí, le voy a explicar por qué. Atiende. El primero dice, con respecto a la reducción del acero de refuerzo del vástago, puede calcularse en diferentes momentos según la altura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un muro muy alto, con una intensidad de presión de esta forma, general, yo calculo que un momento constante sea. Pero verdaderamente sabemos que si la distribución de momento de un gráfico de esto sería algo así. Lo que me está diciendo este paso es lo siguiente, que en el cálculo minucioso, este cálculo del momento máximo lo hacemos para calcular este acero. ¿Sí? Pero ese acero debería de ir hasta cierta altura, porque el gráfico del momento no varía mucho. Y entonces, atiendan, esto que mira ahí,
extremadamente sencillo el dibujo, se puede complicar tanto hasta hacer un dibujo más o menos así. Haciéndolo más o menos un poco más grueso. Digamos que esto fuera la base. Lo que quiere decir ese paso es que yo puedo ir calculando los momentos hasta cierta altura. Y luego con otro momento más pequeño, ir colocando otro acero de refuerzo empalmado, otro empalmado, y cada vez es más separado que es, y es más separado que es, porque tengo menos momento. No sé si me está entendiendo. Si un momento allá abajo, aquí, me da 10, y con ese 10 calculo con acero de refuerzo, me dan tanta varilla, ¿cierto? Pero si con el momento 2 me da 5, me dan tanta varilla, menos varilla. Y con el momento 3 me da 1, me dan a hacer tanta varilla. ¿De acuerdo? Si no quiero cambiar el número de varillas, lo que puedo cambiar es la separación. Quiero decir en otras palabras, Andrés, es que visto esto en elevación, la parrilla se puede ver allá abajo, así. En el segundo tramo, así. Y más arriba, ¿está bien? Verificar el tipo de empalme según el código. Que ver el código cuánto me exige según el diámetro de la varilla, cuántos centímetros la voy a trasladar. ¿De acuerdo? Por eso estos detalles son totalmente constructivos, son trabajos de taller. El Excel, el Matka, cualquier programa aguanta perfectamente con un diseñito como este, le tiran las instrucciones, las varitas y el estuvo. Sí, pero ¿cómo lo voy a construir? Ese es otro rompecabezas. Ese es otro arte, ¿verdad? De poder detallar esto en un plano taller y poder decir, esto en grande sería esto. Una varilla aquí, ¿ya? Y según el código, aquí donde termina la varilla, la otra varilla que voy a empalmar aquí, según el código, este empalme es tal. ¿Cómo tanto, profe? Dependiendo del diámetro. Por ejemplo, por decir algo, esta varilla que fuera número 8, el código me dice que para el empalme y muros de varilla número 8 ocupo, por decir algo, 30 veces el diámetro de la varilla. Allá, 30 por 254, como 75 centímetros, allá. Y entonces el que hace el plano debe hacer un cuadrito que diga allá abajo, cuadro de empalme. ¿Está bien? Cuadro de empalme. ¿Qué va a tener el cuadro de empalme? Para varillas número 4, tal. Número 5, tal. Entonces el armador ya sabe que el empalme, el traslape que va a asegurar aquí con el alambre de amarre es de tantos centímetros. ¿Está claro? Es un trabajo de hormiga porque van a necesitar empalmar. A diferencia del examen, este muro ya tiene dimensión, ¿cierto? Ya tiene la base, ya tiene el vástago, ya tiene el talón, ya tiene la punta, ya tiene la altura, y tiene la sobrecarga, y tiene el ancho de la corona que es un pie. Sistema inglés, mire, seguro, sistema inglés. Escucha, como una transformación, Catherine. Se ríe Catherine, así como relacionando con un todo al maligno. No hay que buscar al maligno. Y nos piden diseñar el muro, fíjese. Fíjese el enunciado. A veces hasta da risa, pero leer el enunciado es súper importante. En el examen, probablemente el enunciado sea muy similar, pero no diga la primera frase. Porque aquí el enunciado, perdón, dice diseñar el muro en voladizo. Todo el muro. Vástago, punta y tal.
En el examen hay que poner ojo porque el profe puede hacer que pida solo un elemento porque es muy largo. ¿Está bien? Entonces no es necesario a veces diseñar todo. En este caso nos piden todo, Freddy, nos piden diseñar la pantalla, podríamos decir, que es el vástago, y la zapata completa, es decir, talón y punta. Me dan la resistencia del concreto, la resistencia del acero, sistema inglés, repito, coeficiente de fricción, empuje del suelo, QSUA, y miren lo que aparece aquí, la limitación de porcentaje de acero para control razonable de la deflexión, o sea que estoy limitado a ese valor ya de forma directa, inclusive lo tengo directo el número porque sería 1.18 por 3.000 entre 60.000 ya tengo el porcentaje como máximo. La sobrecarga que podría ser ahí arriba algún tipo de construcción, parqueo o algún tipo de carga. El peso volumétrico del suelo que conforma el relleno. El coeficiente de empuje activo de ranking, porque no me dan el ángulo de fricción y el ángulo de cero, entonces el profe es buena gente y no me dice que utilice la fórmula de ranking, sino que me lo da directamente el coeficiente. Y lo que exige el código, pues, de factor de seguridad de volteo y factor de seguridad de deslizamiento. 2 minutos, ya sabemos. Y dice finalmente lo que el profe siempre espera de un alumno de arquitectura saliendo de los 5 sistemas, ser capaz de hacer un dibujo en una servilleta. Y decir, profe, enseña un nombre, este armado así, toma, lleva. Esto no es esto. Lejos de impresionar con un Excel, con una Alienware, nada, enseña que es así, toma, con una hoja de papel de cemento, de bolsa de cemento, se le da el detalle del armador y mandar nada más por cuadro. Ya, un más pilas, un tigre en estructura. ¿Eh? Bien. Comenzar. Fíjense, tal vez los pasos no están con números, pero están bien ordenados. Fíjense que me tomé la molestia de hacer el ejemplo a mano, ustedes se fijan, paso a paso, y en cada uno hay ciertas cosas que podríamos ir a explicar. En la clase anterior dijimos que el primer paso era dimensionar la base por Ferguson. Perfecto, si va a ser en el examen. Aquí no, y en el canal. El segundo paso dijimos que era transformar la altura adicional equivalente de la sobrecarga, que dijimos que era dividiendo la sobrecarga entre el peso del suelo. ¿Está bien? Y entonces el muro, que inicialmente medía, en este caso 21 pies, miren aquí, ahora va a tener 21 pies más 3 pies, que sería la altura total con todo y sobrecarga. Siguiente paso, las presiones debidas al suelo y la sobrecarga, es decir, el triángulo y el rectángulo. Aquí están calculadas, fíjense, una a una. Inclusive, la clase anterior creo que lo explicamos, de dónde salía ese 96 que está allá y de dónde salía ese 52 que está acá. Y explicamos que el texto aquí pone 32, pero ese 32 verdaderamente sabe multiplicar 0.32%, es decir, el caso va por el peso de. ¿Qué son esas, Roy? Las fuerzas horizontales que provocan el volteo. ¿Por parte de quién? Del relleno y la sobrecarga. Uno a 1/3 y otro a la mitad. ¿Está claro? Pero esas son las intensidades en la base. Esas intensidades, y lo voy a hacer aquí aparte, miren, para que quede por ejemplo, la voy a multiplicar, miren, la voy a multiplicar por 1 metro de un pie de muro perpendicular a la pizarra para que me quede el día aquí. Como hemos hecho siempre en intensidad de carga, ¿cierto? Porque esto es como si estuviera así.
una carga triangular. Y la otra, una rectangular. ¿Ahí? ¿Te cuál es la concentrada de una carga triangular? El área. En medio de la base. Por allá. ¿Y por qué libras, profe? Porque estos son 772 libras pie. Por 21 pie se me va. Y me queda libre. ¿Qué sería eso? Y la otra, que es la de la sobrecarga, pase por altura. Pase por altura. 96, ¿qué? Libras pie por pie. Al día. Y ya es una unidad de carga puntual. Vamos a ver. ¿Está bien? Creo que hasta ahí vamos viendo, ¿verdad? Estamos repitiendo los pasos con números ahora del diseño del mundo. No sé si hay preguntas hasta ahí o dudas. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto, Catherine? ¿Para qué me sirven estas fuerzas? Me sirve para eso. Para calcular el momento de volteo. Fuerza por distancia. El triángulo a 1/3 de la altura y la del rectángulo a la mitad de la altura. Momento de volteo, es decir, el momento que provoca esta es la fuerza para que uno tenga ese volcamiento en ese sentido. Margie, me va siguiendo, ¿verdad? Vamos a centrarnos para irnos familiarizando con el procedimiento. Y luego entonces llego a calcular el momento volcánico. Siguiente paso, división de las figuras geométricas de la parte de la estructura del muro para poder calcular la tabla. ¿Ya? Es decir, voy a dividir mi vástago en un triángulo y un rectángulo. W3 y W2 serán los pesos concentrados de esas partes. Y la base en una sola, miren aquí. La base en una sola. De nuevo las medidas están en el sistema inglés y las X que yo he colocado a mano ahí, que son, ¿alguien puede decirme qué son las X que tengo ahí? Los brazos, muy bien, así me gusta. Rápida la respuesta. X1, el brazo de la zapata. X2, el brazo del triángulo del vástago. X3, el brazo del rectángulo del vástago. Y X4, el brazo del relleno rectangular. ¿Cierto? Cada uno de ellos medido desde el punto más alejado donde se puede provocar el volteo, que sería aquí. Todos los brazos, igual que un muro de piedra, referidos al punto máximo de donde el muro puede volcar, donde el muro puede girar. Siguiente, el cuadrito. El cuadrito que es, ¿qué cosa? El volumen por el peso específico. Ustedes se fijan, todo esto es concreto, que sería la zapata y el vástago, y esto es el relleno. ¿Bien? Ese es el relleno. Profe, pero ¿por qué 22.5? Miremos. El 22.5 porque sería toda la altura del muro. ¿Ya? Sería toda la altura del muro. Prácticamente, hablando del relleno. Estamos hablando de W4. Miren, ¿cuánto hay de aquí a acá? 19.6. 19 pies, 6 pulgadas. ¿Cuánto es eso? 19.5 pies. Más los 3 pies de la sobrecarga, sí, 22.5. Por eso es 22.5 de la 4, míralo aquí. El relleno. ¿Está claro? Mire el vástago se queda en 19.5 porque el vástago solo es sin la zapata.
Sí. Pero como aquí yo tengo que cumplir la zapata para el relleno, 22.5. Y 9.5 y 9.5. Es que me pida con nada. Cada peso concentrado por un metro o un pie de muro me da la fuerza y con los brazos medidos desde A me da el momento de resistencia. Ahí nos vamos a quedar en el momento de resistencia para no